Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Mientras estamos ofrendando, mantenemos la comunión, la presencia del Señor, creyendo, sabiendo que Él va a hablar a nuestros corazones. Amén. Así que toma tu asiento, ahí si querés. Cerra tus ojos, ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás en este lugar. Gracias, Señor. Solo queremos agradecerte en este momento, porque tú haces como tú quieres. Solamente somos siervos inútiles, que ni siquiera a veces hacemos los que nos manda el Señor. Pero yo sé que con su ayuda y con el poder que viene de lo alto, somos más que victoriosos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este lugar, Señor. Gracias, Señor, por las alabanzas que podemos darte, por las adoraciones, por la oración. Que tu presencia, que suba tu presencia. Dice tu palabra que la oración de los santos, Señor, va delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque estás en este lugar, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos hables. Te pedimos, Señor, que podamos entender tu palabra. Que podamos, Señor, ser, Señor, como esos niños, Señor, que desean, Señor, esa leche espiritual, Señor, para nuestro crecimiento. No adulterada, como dice tu palabra, Señor. Queremos palabra tuya, Señor. Cierra mi boca, Señor, y abre tu boca, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos oírte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dios te bendiga, hermano, hermana. Estamos en victoria. Amén. Amén. Estamos en victoria. Aunque el diablo no quiera, hay una alabanza que dice que estamos en victoria. Aunque el enemigo no lo quiera. Aunque el enemigo venga todo el tiempo a presentarnos batalla, a decirnos en nuestra mente, en nuestro corazón, sos un perdedor, sos una perdedora, no vas a lograr lo que Dios tiene para vos, pero mirá si Dios se va a fijar en vos, pero mirá si Dios va a hacer esto. Él está, no podemos ignorar sus artimañas, como dice la palabra. Tenemos que ser personas cristianos que no bajan la guardia. Tenemos que ser personas que saben que hay un enemigo invisible. ¿Cuántos saben que hay un enemigo invisible? ¿Cuántos saben que nos odia? Que nos desea el mal, que desea ver nuestra alma vencida? ¿Cuántos saben eso? Tenemos que tenerlo presente. Pero también tenemos que tener presente que somos vencedores. ¿Amén? Que somos victoriosos. Aunque a veces nosotros mismos no lo creamos. Aunque a veces nosotros mismos no podamos asimilarlo. Pero Cristo está con nosotros. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, no es por lo que podamos llegar a ser, por nuestra capacidad. Es porque Dios dijo, a esta la voy a usar, a este lo voy a usar. Aquel que nada daba nada. Nadie daba nada. Pero Dios dijo, ese es mío. Esta es mía. Y si Él lo dijo, esa persona ya está. Ahí está la victoria en su vida, está la victoria en sus manos. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que decía, Señor, ay, cómo nos cuesta, Señor, cómo nos cuesta entender, cómo nos cuesta creer que Él va caminando con nosotros, creer que lo imposible de nosotros, de nuestro corazón, de nuestras vidas, se vuelve posible en Dios. Amén. Y esta prédica la llamé, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Cuántas cosas pasan en nuestra mente? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas cosas que tenemos que examinarlos? Porque si no, el enemigo toma ventaja
y ay, cómo nos levantamos después. Amén. Así que vamos a ir a Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4, si tenés Biblia. Vamos a hablar un poquito de todas las cosas que se nos presentan en la mente. La mente es un territorio donde tenemos que estar con la guardia alta, tenemos que estar apercibidos de las cosas, de las artimañas que trae el enemigo a nuestras vidas, porque si no, comienza en la mente y después termina en el corazón y ahí hay un problema, vamos a tener un problema. Romanos capítulo 4, versículo 18, ¿lo tenés? Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice la palabra, él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Fíjate que dice, creyó en esperanza contra esperanza. Vos fíjate, los que conocen la vida de Abraham, era una persona grande, ya una persona anciana, y Dios lo llamó y tenía primeramente, antes que cumplir su propósito, luchar contra sus propias limitaciones, sus propios pensamientos. El Señor le presentó una disposición, un argumento, pero él tenía que ir con toda su fe para alcanzar ese argumento. Él tenía que empezar en su mente ese argumento contra el argumento del mundo, contra el argumento de su mente. Dios le dijo, va a suceder esto. Entonces él, dice la palabra de Dios, que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Por qué? Porque eso va en nuestra mente. ¿Cómo empezamos a pensar? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que tengo lo suficiente para alcanzar lo que Dios me dijo que iba a hacer? Pero tenemos que entender que no depende de nosotros. Tenemos que entender que podemos pensar mucho, podemos, ¿cómo te puedo decir? Quizás reflexionar en nuestro camino, meditar, pero tenemos que ganar esa batalla en nuestra mente primeramente. ¿Amén? Levanten las manos. ¿A cuánto el enemigo les está haciendo la guerra? ¿A cuántos el enemigo los quiere hacer retroceder y tirar? ¿A cuántos? ¿Amén? ¿A cuántos el enemigo los está bombardeando? ¿A cuántos? Y esa batalla, ese enemigo invisible, va a estar ahí hasta el final. Pero la buena noticia es que tenemos un vencedor que ya venció por nosotros. ¿Amén? ¿Lo creemos a eso? Porque si caminamos al lado del vencedor, si caminamos al lado del que venció todas las cosas, ya somos más que vencedores. Y la primera batalla que tenemos que ganar es en nuestra mente. Ahí, tócate tu mente, tu cabeza. Tengo que ganar esta batalla. ¿Por qué? Porque comienza en la mente. Y en la mente el enemigo nos va a jugar malas pasadas, van a venir pensamientos que van a ir en contra de la palabra de Dios y nos va a querer arrastrar. Pero en esta noche el Señor nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Amén. Amén. Tenemos que ganar esa batalla. Amén. Así que dispone tu corazón, porque sé que el Señor te va a dar ánimo. Sé que el Señor te va a dar consuelo a lo que estás quizás atravesando, pero yo sé que hay muchos pensamientos que podemos llegar a tener, pensamientos de fracaso, pensamientos quizás de depresión, pensamientos de quizás de que Dios no se va a fijar en nosotros, o Dios mejor va a usar a este y no a nosotros. No, eso hay que hacerlo así, y tenemos que empezar a tener la mente de Cristo, como dice la palabra de Dios. Amén. Tenemos que empezar a tener los pensamientos que tuvo Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios. Dios está con nosotros, amén. Tenemos que empezar a creer. Y si falta fe, vamos a pedirle al Señor, Señor, dame fe, necesito creerte un poco más. Sé que la iglesia le está creyendo a Dios, sé que la iglesia está creciendo, sé que la iglesia está poniendo la palabra por obra, pero nos falta un poquito más, amén. ¿Cuántos creen que nos falta un poquito más de fe a veces? 2 de Corintios.
Segunda carta de Corintios. Amén. Así se lee, ¿verdad? Acá el maestro nos está enseñando. Son las cartas, ¿verdad? Cartas paulinas, ¿verdad? Bien. Gloria a Dios. Que acá nos corrija el... Segunda de Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios, porque en los estudios bíblicos podemos aprender. Cuánto me alegro cuando siempre me llevo algo los jueves, no sé ustedes, pero siempre me llevo algo. Y él, aunque él sea mi esposo, no es que yo sepa todo, no, yo aprendo ahí en las clases de los jueves, yo aprendo mucho. No es que él me enseña a mí primero en casa y me dice, vos decí esto así, no, yo tengo que aprender a la par de ustedes, yo tengo que ponerme a leer. Amén, como todos. Capítulo 10, versículo del 4 al 5. Vamos a leer el 4 primero. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Leyeron eso, hermanos? No son carnales las armas de nuestra milicia. Eso quiere decir que nos tenemos que poner a orar. Eso quiere decir que nos tenemos que poner a ayunar. Eso quiere decir que nos tenemos que poner en la línea de batalla con toda la armadura de Dios para enfrentar al enemigo de nuestras almas. Vamos a leerlo otra vez. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos de vuelta. Eso quiere decir que no nos podemos poner a gritar con el otro. Eso quiere decir que no nos podemos poner a pelear con el que vemos. Amén. ¿Por qué? Porque el que se enfrenta con nosotros son espirituales. Y si tenemos esas cosas claras, vamos a tomar las armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestro caminar, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y dónde se crece? ¿Dónde crece? ¿Dónde se levantan las fortalezas? Primeramente, en la mente. Los pensamientos de no puedo, pensamientos de que no soy un buen cristiano, pensamientos no soy un buen hermano en Cristo, una buena hermana, no estoy sirviendo bien, no soy un buen hijo de Dios, pensamientos de que no voy a lograr lo que Dios me prometió, no voy a lograr hacer una buena madre, un buen padre, una buena hija, no lo voy a lograr, pero el Señor nos dice que usemos las armas que no son carnales. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos dice el Señor? Cuando empezamos a tener un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Cuando tenemos un pensamiento de ira, cuando tenemos un pensamiento de que yo voy a hacer las cosas como a mí me parece y no conforme a la palabra de Dios. Cuando tenemos un pensamiento de rebeldía, el Señor nos dice, vamos a leerlo otra vez, verso 5, derribando argumentos, derribando pensamientos, contrariedades que van en contra de la palabra de Dios y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Amén? ¿Cuánto lo vamos a poner por obra esto? ¿Amén? La mente, hermano. Cuidado con lo que pensamos. Cuidado con lo que hay en nuestra mente. ¿Por qué? Porque después va a ir a nuestro corazón y va a ser nido en eso. Tenemos que tener cuidado. Satanás sabe, el enemigo sabe que si cambiamos la manera de pensar, vamos a cambiar la manera de vivir. Vamos a cambiar la manera de actuar, de hablar, de tratar a los demás. Amén. Que el Señor sea glorificado siempre. Amén. Que el Señor se glorifique aún en nuestras mentes. Dice verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos al verso 3, al verso 4 otra vez. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Querés cambiar tu carácter?
¿Querés ser más obediente al Señor? ¿Querés que el Señor te llene de su presencia? ¿Querés que el Señor obre en ese imposible, en esas peticiones que le estás pidiendo? Nuestras armas de esta milicia no son carnales. No podemos luchar como lucha el mundo, sino que tenemos que batallar con la armadura de Dios. Amén. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La fe. ¿Qué más? La lectura. Amén. La armadura de Dios. Amén. ¿Estás entendiendo? Tenemos que entender que hay una batalla continua en nuestra mente. Y es en el lugar donde habitan nuestros pensamientos. Y ahí se genera la gran batalla. Y ahí es donde tenemos que vencer. Conocemos la historia de Abraham. Abraham y Sara no tenían hijos. Conocemos donde Dios los llamó. Conocemos que tuvieron que dejar todas las cosas atrás. Y él dijo, le voy a creer a Dios. Él dijo, le voy a creer. Y él tuvo que ir, como leíamos recién, esperanza contra esperanza. Dios le dijo, vas a tener un hijo. Dios le dijo, así será tu descendencia. Él no tenía hijo, no tenía descendencia. Él era ya muy viejo para engendrar, para tener descendencia. Y él dijo, le voy a creer a Dios. No sé cómo, quizás yo me imagino, él dijo, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Amén. Si Dios te prometió algo, si Dios te llamó, Él lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Entonces Él tuvo que romper esos argumentos que se levantaban en su mente y creerle a Dios. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Él tuvo que vencer el gran argumento que se levantó en su mente. ¿Por qué? Porque se consideraba ya muy viejo y a los 100 años lo tuvo a Isaac. Tremendo. En nuestra mente como cristianos hay fortalezas que se levantan y nos ponen una pared que no nos deja ver lo que Dios tiene más adelante para nosotros. Y comenzamos a cuestionarnos, comenzamos, como dije recién, que no vamos a lograr el propósito de Dios, que no somos buenos cristianos, que Dios siempre está usando a otras personas. Y nos empezamos a preguntar también, en nuestra mente se levanta esa fortaleza, ese argumento de decir, ¿para qué sigo viniendo a los cultos? ¿Para qué sigo viniendo temprano? ¿Para qué sigo haciendo esto? ¿Para qué vengo a los estudios bíblicos? ¿Para qué pongo en práctica por obra todo lo que nos están enseñando? ¿Para qué? Entonces ese argumento que se levanta en nuestra mente tenemos que derribarlo. ¿Por qué? Porque ese argumento es de alguien, es de un enemigo invisible y no podemos ir contra él con armas carnales. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que ir con las armas que Dios nos dio de nuestra milicia, que son poderosas para la destrucción de esas fortalezas. Dios está en este lugar, amén. Vamos a ir a Efesios, vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 4. Señor, ayúdanos, Señor, a derribar esos argumentos, esos pensamientos de altivez, como dice tu palabra, que se levantan en nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Efesios capítulo 4. Versículo 17. Vamos a leerlo desde el versículo 17. Dice, ¿lo tienen, hermanos? ¿Lo leemos todos juntos? Amén. Esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí es otra cosa que se levanta en nuestra mente y que tenemos que derribar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien en claro que ya no le pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos a Cristo. Y se va a levantar la torre de la vanidad, se va a levantar esa estructura de vanidad que va a querer venir contra los principios y contra la palabra de Dios. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tengamos cuidado, hermanos, qué estamos pensando, qué estamos mirando, qué estamos escuchando, para que no se levanten esas fortalezas en nuestra mente. Amén. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El Señor no nos enseñó así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojémonos de nuestros viejos pensamientos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a Romanos 12, al libro de Romanos. Dios quiere que derribemos fortalezas en nuestra mente. Amén. Tenemos que derribar muchas fortalezas en nuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo, a este mundo, a estas costumbres. No porque el otro lo haga así, yo lo voy a hacer así. No porque aquel está haciendo de esa manera, nosotros vamos a hacer de esa manera. No, no nos conformemos. No nos quedemos. No nos aplaquemos a las corrientes de este mundo. Dios nos quiere sacar de ahí. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a recorrer un poquito la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Porque nosotros no aprendimos así del mundo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, hermanos. Capítulo 2, verso 16. Dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos que aprender a renunciar a toda mentira que se nos presenta en la mente, a toda mentira de Satanás que está vencido y quiere arrastrarnos a esa mentira y nos quiere descolocar, nos quiere desenfocar de la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado con las fortalezas que se levantan en nuestra mente, ¿sí? Porque la mente es el territorio donde se libran las mayores batallas espirituales. Primero empieza acá, primero empieza con un pensamiento y después va a querer abarcar todo tu corazón. Tenemos que llevar nuestras vidas al principio, a los principios de la palabra de Dios y no llevar lo que nosotros queremos a la palabra de Dios. Tenemos que agarrar toda la palabra de Dios. Tenemos que caminar conforme al principio de la palabra de Dios. Amén. Una de las cosas que también se levantan en la mente en contra de los principios y la palabra de Dios, todos, por ejemplo, las costumbres, todas las nuevas corrientes que están haciendo ahora, que se ven ahora en la sociedad, todas las vulgaridades que se ven, porque todos hacen así o todos dicen así, queremos hacer así, porque todos salen los fines de semana, porque todos se van a tomar los fines de semana, porque todos engañan a sus parejas, ¿por qué yo no puedo hacer así? Y a veces esas fortalezas, estos son ejemplos, pero a veces hay otras cosas que se levantan en nuestra mente y queremos copiar al mundo. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿amén? Vamos a ir a Proverbios 23. Libro de Proverbios. Tenemos que tener también mucho cuidado con la envidia. La envidia tenemos que tener mucho cuidado porque nos desenfoca
nos saca del eje, del propósito que Dios tiene para nosotros y nos hace mal, nos descoloca. Proverbios capítulo 23, verso 17. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Una de las cosas que tenemos que dejar de mirar es al espíritu de envidia, esos pensamientos de envidia que también se mueve en nuestro entorno, también se mueve en nuestra mente, quizás de querer tener más y más, y nos saca de la presencia de Dios, estorba la presencia de Dios. Entonces tenemos que derribar ese pensamiento, tenemos que echar fuera ese espíritu. Amén. Nosotros tenemos que llevar nuestra mente a la palabra de Dios. Tenemos que tratar de llenar nuestra mente con pensamientos de Dios. Porque si cambiamos, como dije en un principio, la manera de pensar, vamos a cambiar nuestra vida. Vamos a cambiar nuestra manera de caminar en la vida cristiana. Vamos a cambiar nuestra manera de hablar, de tratar con los demás, de tratar con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambian muchas cosas alrededor de nosotros. Y el enemigo sabe eso, por eso nos hace la contra, por eso sabe que si llena nuestra mente de cosas, de contaminación, si llena nuestra mente de fortalezas, como dice la palabra, de huevos de áspides, si empiezan a incubar pensamientos de huevos de áspides, de veneno, ¿qué será que saldrá más allá? Entonces tenemos que desechar esas cosas, decir: Señor, llena mi mente con tu palabra. Señor, llena mi mente con tus promesas. Llena mi mente, Señor, de alabanza, de cánticos espirituales, orando todo el tiempo, sabiendo que si aquel me está mirando mal, sabiendo que si aquello o aquel me está haciendo la guerra, yo lo voy a bendecir. Amén. Voy a llenar mi mente de bendición. El diablo, el enemigo, cree cada palabra de Dios y sabe que se va a cumplir. Porque la palabra dice que ellos creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Porque sabe que se cumple la palabra de Dios. Pero nosotros, iglesia, ¿creemos realmente lo que está escrito? ¿Estamos parados, firmes en la palabra? ¿En lo que Él dijo realmente estamos creyendo? Ahí es donde comienza la guerra. Ahí es donde se libra la batalla en creer que lo que me está pasando en la mente no proviene de Dios. Dios me dice: tenemos que congregarnos. Dios me dice: tenés que tener comunión con tus hermanos. Dios me dice: tenés que tratar bien a tus hijos. Dios me dice: tenés que enojarte menos. Dios me dice: tenés que hablar mejor. Y nosotros nos rebelamos contra eso. Ahí se está levantando una fortaleza, se está librando una batalla en la cual tenemos que ser sabios y derribar esa estrategia del enemigo, una estrategia satánica, donde también hay espíritus de rebeldía que se manifiestan en no querer obedecer y en caminar en desobediencia, porque nosotros sabemos qué es lo que Dios nos está marcando y qué es lo que nos está pidiendo. Entonces ahí esa estrategia satánica quiere desenfocarnos y quiere apartarnos del maravilloso plan de Dios que tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que plantar en la palabra. Nos tenemos que plantar en la fe y decir: yo camino con el vencedor. ¿Amén? ¿Estás caminando con el vencedor? ¿Le estás creyendo a Dios? Dios nos ayuda, iglesia. Dios nos da la fuerza para derribar todas esas fortalezas y esos argumentos que se levantan contra la palabra de Dios. Porque Él nos va a vivir atacando, el enemigo nos va a vivir
predicando de que no podemos, de que no vamos a cambiar, de que no vas a hacer, no vas a cambiar esa debilidad, ese pecado, no lo vas a dejar, no vas a cambiar tu carácter, no vas a afirmarte. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer un stop. Un stop tenemos que hacer. Y revelarnos con esa condición. Revelarnos con lo que Él nos está presentando. Amén. Revelarnos con lo que Él se está presentando. Porque, como dijimos hace un rato, no son carnales las armas de nuestra milicia. Se presenta la rebeldía, en el nombre de Jesús te vas. Se presenta el enojo, en el nombre de Jesús te vas. Se presenta la envidia, en el nombre de Jesús te vas. No dejes que hagan huevitos de áspides, de serpientes en tu mente. ¿Por qué? Porque van a empezar a incubar, van a empezar a crecer y vas a tener un nido que después va a ir a tu corazón. Tenemos que descartarlo. El Señor te da discernimiento. El Señor ya te dio discernimiento para descartar esas cosas, para que puedas crecer. El Señor le da discernimiento a la iglesia para que pueda ver y discernir y descartar lo que no proviene de Él. Amén. Tenemos que tomar eso y ponerlo por obra. Vos fijás, vamos a Zaqueo. No vamos a Zaqueo. Zaqueo es el personaje. Vamos a San Lucas. Vamos a San Lucas capítulo 19. Fíjate que Zaqueo era un hombre, dice la palabra de Dios, pequeño de estatura y quería ver a Jesús. Pero no se daba cuenta que Jesús ya tenía pensado pasar por ahí, pasar por su casa, hablar con Él. Pero él no podía verlo a Jesús. San Lucas capítulo 19. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y a veces nos pasa así como este hombre, como Zaqueo. Estamos tan pequeños de estatura espiritualmente que queremos alcanzar a Dios, queremos alcanzar a Jesús. ¿Y qué hacemos? Como dice la palabra, ¿qué es lo que fue lo que dice en el verso 4? Corriendo adelante, subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. ¿Y qué hacemos? Al estar pequeño de estatura, al estar grande, esa fortaleza en nuestra mente, en nuestro corazón también, ese argumento satánico, ese pensamiento que Satanás nos presenta para menguar el crecimiento, para quedarte ahí. No podemos parar de crecer. Si no crecemos es porque hay algo que está estorbando. Y a veces somos como este hombre Zaqueo, que era pequeño de estatura y tuvo que recurrir a un árbol. Tuvo que recurrir a la desesperación, tuvo que recurrir quizás a hacer algo, a tener un puente ahí para la bendición, creyendo de que si subía a lo alto lo veía Jesús, pero Jesús ya tenía pensado pasar por allí. Jesús ya tenía la bendición para él, Jesús ya tenía la salvación para él. Pero él estaba pequeño de estatura. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué es lo que nos dice esto? Él estaba pequeño de estatura. Y no podía verlo a Jesús a causa de la multitud. A causa de la multitud de sus pensamientos. Porque él decía, me tengo que subir a un árbol para verlo, si no, no lo voy a ver. Y a veces somos nosotros así. Esas fortalezas que se levantan en nuestra mente. Esa fortaleza que se levanta a decir, no puedo, no voy a llegar. ¿Me quedaré cuando venga el Señor? ¿Será mi fe suficiente? Y a veces somos como Zaqueo, de pequeños en la fe, esa pequeña fe, y no nos deja ver al Señor. No nos deja ver las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero estamos a tiempo de cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que tener presente que vamos a entrar en un nuevo tiempo donde la iglesia Montesanto se va a mudar y se van a despertar los ministerios, se van a despertar los llamados, se va a empezar a abrir la escuela dominical otra vez, vamos a tener mucho trabajo. ¿Amén? Así que tenemos que ponernos ahí en la línea de batalla para que
podamos vencer. Tenemos que vencer, iglesia, tenemos que vencer. Cada argumento que se levanta en nuestra mente tenemos que vencer. Decir, ya no le pertenezco más al que me tenía derrotado. Ahora le pertenezco a Cristo. ¿Amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Si querés ponerte de pie como vos quieras. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que derribe todo argumento que se levanta en nuestra mente contra la palabra de Dios. Que derribe todo pensamiento de fracaso. Que derribe toda fortaleza del enemigo para que no nos deja crecer, que no nos deja ver más allá. Señor, ayúdanos, Señor. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón. Ayúdanos a enojarnos menos, Señor, contigo. Ayúdanos a rebelarnos menos. Ayúdanos a escapar de la rebeldía, de la desobediencia, de lo que me estás mandando a hacer, de lo que me estás marcando quizás hace tiempo y no le estoy prestando atención. Ayúdame, Señor. Ayúdame a callar la voz del enemigo. Ayúdame, Señor, a ponerle un stop. Cuando el enemigo viene, Señor, con su ejército a querer desanimarme. Ayúdame, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Como iglesia, Señor, nos reunimos delante de tu presencia. Y como señal, ahí donde estás, iglesia, si estás creyendo y tienes fe en que Dios puede cambiar nuestros pensamientos, si quieres, toca tu mente ahí donde estás, como señal, y decir, Señor, pon pensamientos nuevos en mi mente. Pon la mente de Cristo. Pon la mente de Cristo, Señor. Pon pensamientos, Señor, de victoria. Para seguir adelante, para salir adelante, Señor. Para mirar lo que tienes más allá. Y no quedarme, Señor, con lo que está delante de mis ojos. Porque maravillosas cosas tienes para nosotros, Señor. Y lo que estamos viendo ahora, esto, Señor, es el principio de lo que viene para tu iglesia. Es el principio para lo que viene, de lo que viene. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que cerrarle la puerta al enemigo. Tenemos que ponernos firmes en tu palabra. De que van a venir por un camino, pero por 7 van a huir. Por 7 van a huir. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Me voy a caer, pero así como me caí me voy a levantar. Me enojé, pero así como me enojé me arrepiento, pido perdón y vuelvo a seguir a Cristo. Vuelvo a levantar la cruz. Vuelvo a orar. Vuelvo a ayunar. Vuelvo a apartarme para Dios, para buscarte en espíritu y en verdad. Desecho la ira, desecho el enojo, desecho la rebeldía, desecho las malas palabras, las palabras que hieren, las desecho en el nombre de Jesús. Me pongo firme en el campo de batalla, y le presento batalla al enemigo, no por mi propia fuerza, sino con las armas de nuestra milicia que no son carnales. Y lo vencemos en el nombre de Jesús. Lo vencemos en el nombre de Jesús. Porque en esta noche Dios cambia nuestros pensamientos. En esta noche Dios cambia nuestra mente. Y pone la mente de Cristo que estamos necesitando. Pone la mente de Cristo. Esa mente donde hay pensamientos de victoria. Donde hay pensamientos de querer santificarse más. Donde hay pensamientos de querer apartarse más para Dios. Donde hay pensamientos de querer obedecer a Dios. Donde hay pensamientos de seguir tomando la cruz y seguir adelante. Seguir adelante en el nombre de Jesús. No nos va a vencer. No nos va a vencer. Quizás nos quiera detener, pero así como nos quiera detener va a ir huyendo. Se va a ir huyendo. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Iglesia, decí:
Dios está con nosotros. Soy más que un vencedor. Aunque el mundo diga una cosa, yo le voy a creer a Cristo. Yo le creo a Cristo. Aunque el mundo me diga que soy un fracasado, una fracasada, yo le creo a Cristo. Aunque el mundo me desprecie, yo le creo a Cristo. Me levanto. En esta noche me levanto. Y Dios pone pensamientos nuevos. Pones pensamientos de paz para mi familia. Pone pensamientos de amor para mi familia. Pone pensamientos de amistad. Pone pensamientos de mansedumbre para mi familia. Y voy a comenzar a amar con mis palabras. Voy a comenzar a amar con la mirada, aún con la mirada. Porque Dios va a ir delante de mí. Dios va a ir delante de mí en el nombre de Jesús. Adoramos a Dios. Adoramos. Así que, iglesia, cambia tus pensamientos. Adoramos a Dios. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor, te adoramos. Solo a ti. Al que es 3 veces santo. Tenemos la victoria en nuestras manos. Tiene todo poder. Sí, Señor, nos fortalecemos en ti. La luz. Sí, Jesús, nos fortalecemos en ti, Señor. Solo a ti. Solo a Él adoraré, solo a Él adoraré, solo a Él, solo a Él. Señor, esta noche nos vamos renovados. Aunque el enemigo me diga una cosa, Señor, yo le creo a tu palabra, Señor. Y comienzo a tener la mente de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso, iglesia. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Nos vemos el domingo, ¿verdad? Mañana no hay estudios bíblicos, acuérdense. Estamos de vacaciones. Así que nos vemos el domingo, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Amén. Nos vemos. Bendiciones.